está la parte de la Secretaría de Salud, está la parte del Ejército, sobre todo en las aduanas fronterizas, ¿no? Y en el caso concreto, bueno, pues en el SAT tuvimos hace algunos años que hacer un cambio de lo que era la aduana comúnmente, que era la aduana que nació como para facilitar el comercio, ¿no? La entrada y salida de mercancías al país, y ahora se convirtió en algo de seguridad nacional, ¿no? Es decir, a través de las aduanas, y no necesariamente las aduanas, hay muchas partes por las cuales puede haber tráfico de estupefacientes o tráfico de armas, que no necesariamente pasan por una aduana, pero el problema de la aduana pues realmente es que no nace como un área estratégica de control o de prevención de contrabando, y ahora precisamente pues es algo que tiene que estar ahí como una cuestión estratégica, y obviamente pues ya es una cuestión más policíaca que de facilitar el comercio. Entonces es muy compleja la administración de una aduana, pero efectivamente en la medida de lo posible pues se hacen los operativos. Además, una aduana tiene que estar trabajando 24 horas al día, ¿no? Entonces hay que tener equipos especializados, y obviamente en la medida que estemos o que podamos seguir tecnificando las aduanas para que toda la mercancía pueda ser verificada, bueno, pues estaremos cumpliendo con uno de los objetivos, ¿no? Otro de los objetivos estratégicos del SAT es incrementar la eficiencia de la administración tributaria. Esto técnicamente pues es lo que quisiera hacer cualquier empresa, ¿no? Hacer más con menos, ¿no? Menos recursos, pero estar teniendo mayores logros, ¿no? Entonces tener una mayor eficiencia, y esto al final del día es algo que se mide y se da la información al Congreso de cuánto es lo que cuesta la recaudación. Entonces, si nos cuesta mucho la recaudación, pues precisamente estamos siendo totalmente ineficientes, ¿no? Es decir, la mejor manera en la cual podemos medir si somos eficientes o no es precisamente con la cuestión de cuánto es lo que está generando el SAT como recaudación secundaria y como recaudación voluntaria, y eso de acuerdo con todo lo que en principio es el gasto del SAT. Entonces yo les podría decir que en principio el balance ha sido muy bueno, porque técnicamente por cada 100 pesos recaudados estamos gastando menos de un peso, ¿no? Entonces la relación, pues por lo menos como los economistas clásicos pues ponían que esa relación pues podría ser hasta del 2%, bueno, pues en el caso de México esa relación es inferior al 1%. El costo de nuestra recaudación es bastante bajo, incluso comparado con países como Estados Unidos o con países que forman parte de la OECD. Y finalmente, el último objetivo estratégico es contar con una organización integrada, que sea reconocida por su capacidad ética y su compromiso. Y esto, por supuesto, es importante en la medida que el SAT es una institución técnicamente de los ciudadanos y para los ciudadanos. Entonces, si no pueden confiar en los funcionarios que están, a los cuales se les está encargando precisamente el cobro de los impuestos, que al final se entrega para que existan los recursos públicos. Es decir, estamos en una campaña incluso de civismo fiscal, donde estamos tratando de conectar eso, ¿no? El pago de los impuestos con los servicios que se reciben. Entonces, queremos mejores servicios, bueno, pues también tenemos que cumplir con la obligación del pago de los impuestos. Algunos de los avances en estos objetivos estratégicos que creo que podemos comentar de manera muy rápida es la ampliación en la base de contribuyentes. Esto, pues todavía, aquí lo tenemos desde el 2003, pero realmente lo estamos monitoreando desde mucho antes. Pero si ustedes ven al 2003, la base total de contribuyentes era 9.418.000 contribuyentes. ¿Por qué? Pues yo diría porque no habíamos incluido en la base de contribuyentes a los asalariados, por diferentes razones, ¿no? Entonces, a partir del 2004 se empieza en una campaña para incluir a los asalariados en el padrón, y esto tiene una relevancia muy importante porque
el SAT no solamente está para cobrar, está para cumplir la ley, y parte del cumplimiento de esa ley es que hay ciudadanos a los que les tenemos que devolver impuestos, ¿no? Ya sea por impuesto al valor agregado o ya sea al momento de la declaración anual, en el caso de personas físicas, pues les tenemos que devolver cuando hacen gastos que la propia ley permite que sean deducibles. Entonces, si nosotros recibíamos una declaración anual de una persona física que tenía un registro federal de contribuyentes, o que él creía tener un registro federal de contribuyentes que no coincidía con lo que teníamos nosotros, pues entonces simple y sencillamente no le podíamos devolver. Entonces, pues muchos de los problemas que tenía el SAT era precisamente porque no teníamos incluidos a los asalariados. Entonces, en un esfuerzo importante que hemos hecho en los últimos años, es estar incrementando nuestro padrón con estos asalariados, y hoy tenemos un padrón de 36 millones de contribuyentes, que eso aproximadamente es el 70% de lo que es la población económicamente activa. Es decir, todavía existe una parte donde el SAT todavía podría incluir contribuyentes, ya no muchos, porque precisamente la población económicamente activa no necesariamente o no necesariamente incluye a personas que están dadas de alta en el RFC, porque hay muchos que, hasta donde entiendo el criterio es que personas de 12 años, por ejemplo, ¿no?, de niños de 12 años que trabajan familiarmente con sus padres en el campo, bueno, se considera población económicamente activa, y sin embargo pues no están considerados dentro del padrón de contribuyentes. Entonces nunca vamos a llegar al 100% de la población económicamente activa. La idea, por supuesto, es que sí se pueda llegar a tener con un programa paralelo, que es la CURP, ¿no?, que es de gobernación. Eso sí, la intención sería que todos los mexicanos tuviéramos un registro de identidad basado en la CURP, y pues la idea eventualmente es que ya no tengamos que tener probablemente formalmente un registro federal de contribuyentes, sino que pueda ser a través precisamente de una sola clave, que sería la CURP. Entonces, bueno, pues esto es en principio el avance correspondiente a lo que es el padrón de contribuyentes, que precisamente una de las partes que nos ayuda mucho a incrementar el padrón de contribuyentes es un programa que tenemos, que es el que sigue, la lámina que sigue, es el programa de actualización y registro. Este es un programa, y sobre todo para todos ustedes que estén más o menos familiarizados con lo que hace el INEGI, ¿no?, es un censo fiscal. De hecho, tan es censo fiscal que cuando echamos a andar este programa en el Servicio de Administración Tributaria, pues fue con pura gente que trabajaba en el INEGI, ¿no? Fue una parte que compartimos con el INEGI, donde constantemente nos pirateamos gente nosotros del INEGI, y el INEGI hace exactamente lo mismo, ¿no? Se piratea gente del SAT, ¿no? Pero al final del día este programa es muy importante porque se aplican técnicas censales. Entonces, fundamentalmente es un censo, nada más que es un censo con características fiscales. ¿Cómo funciona el PAR? Bueno, primero funciona pues con todo lo necesario, ¿no? La gasolina para que funcione un programa es dinero, ¿no? Entonces funciona con dinero. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, pues viene precisamente de dos fuentes. La fuente federal, que participa con el 50%, y la fuente estatal, que es donde se realiza el programa físicamente, que es obviamente con la participación, la colaboración y el recurso, del 50% del recurso, de un gobierno de un estado. Entonces, en el programa de actualización y registro, en el PAR, hoy tenemos, a partir de 2006, comenzamos con este programa, y hemos hecho convenios con 22 estados de la República, a través del cual hacemos este censo, que implica precisamente, lo primero es tomar la información de las bases de datos estatales, de contribuciones estatales, y las bases de datos que tenemos federales
con domicilios precisamente en los municipios donde se va a realizar el programa. Se cruzan esas bases de datos para crear una sola base de datos de contribuyentes. Por supuesto va a haber contribuyentes que tenga registrado el gobierno del Estado y que nosotros a nivel federal no tengamos, o viceversa, dependiendo del propio padrón del gobierno del Estado. Aquí la relevancia es decir, bueno, ¿y por qué hay dos padrones distintos? Yo les diría, bueno, precisamente porque hay impuestos distintos. Los impuestos que le toca administrar al Servicio de Administración Tributaria son impuestos federales, y los impuestos que le toca recaudar a las entidades federativas son impuestos estatales. Para hacer una rápida diferencia, los federales son los comunes, los clásicos, el impuesto sobre la renta, el IVA, el famoso IETU, ¿no?, y el impuesto a los depósitos en efectivo. Esos son federales, no importa en dónde estés, los vas a tener que pagar. Sin embargo, los impuestos estatales, pues los más comunes es el impuesto predial, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre nóminas, que son impuestos que se pagan precisamente en el lugar en donde se realiza la actividad. Y adicionalmente los gobiernos de los estados administran un impuesto federal que es el impuesto sobre la renta a los llamados pequeños contribuyentes y a las personas físicas que tienen actividades empresariales que son conocidos como intermedias, es decir, que están entre los pequeños y los grandes. Entonces, el punto es que ya teniendo la base de datos de contribuyentes, lo pasamos a un mapa geográfico, es decir, lo tratamos de ubicar los domicilios precisamente en un mapa, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque las personas que van a visitar el censo sí tienen, por supuesto, la idea de recorrer una manzana completamente, es decir, tienen que darle la vuelta a la manzana, valga la redundancia, y lo que tienen que ver es precisamente donde hay aparentemente, ¿no?, una actividad o se está desarrollando una actividad comercial, es decir, una bodega, una tienda, una fábrica, una empresa, una oficina. Bueno, pues yo sé que ahí hay se desarrolla una actividad comercial. Entonces, hay un equipo, por supuesto, que ya tiene los datos de los contribuyentes que deberían de haber, o realmente lo importante es que los contribuyentes manifiestan su domicilio y cuál es la actividad comercial que están realizando y dónde están. Entonces, yo puedo llegar a ese lugar precisamente nada más con los datos, ¿no? Y la idea de este programa es preguntar simple y llanamente si los datos son correctos. Si yo no tengo los datos georreferenciados, ¿no?, pero tengo los datos digamos que mínimos de domicilio, pues para llegar, pues simplemente la información que estoy recabando es, y a lo mejor es tan absurda, de qué lado de la calle se encuentra el contribuyente, porque yo puedo tener la dirección del contribuyente perfectamente identificada, pero no saber de qué lado de la calle se encuentra. Y eso es importante, sobre todo cuando pasemos a ver, cuando tenemos que hacer, digamos que análisis dependiendo de la circunscripción territorial, donde se puede considerar que es importante saber de qué lado de la calle está uno, para saber a dónde tiene que cumplir sus obligaciones o quién al final del día es la persona que está capacitada para hacer un acto de autoridad. Entonces, el par lo que hacemos al final del día es identificamos aquellas actividades que no están, o aquellos contribuyentes que no están registrados en el padrón, aquellos contribuyentes que aun cuando están registrados en el padrón no lo tienen actualizado con la información, es decir, pueden tener un establecimiento que no hayan reportado al padrón, que yo descubro a través, o que nosotros descubrimos a través de este programa de actualización y registro, y lo único que hacemos es limpiamos bases de datos. Este programa no es invasivo, no es un programa de cobranza, por supuesto es un programa que genera recaudación. ¿Por qué? Porque genera la percepción de riesgo, porque pues mal que bien, si viene a visitarme el SAT, me corrige todos mis datos, pues la verdad es que me hace hacer una revisión sobre si estoy pagando correcto o no estoy pagando correcto. Pero al final del día es lo que estamos buscando tener mejor información para administrar mejor la información.
Entonces, este programa ha sido muy exitoso, lo tenemos en